Hola, saludos, bendiciones. Es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Hoy con mi hermano Don José y mi hermano Saúl, que venimos a darles una nueva charla, un nuevo programa de Conversando con Jesús. Es un gusto saludarles hoy viernes, donde vamos a venir a transmitirles la palabra del Señor, con nuestros comentarios, con un super tema que traemos, que vamos a dar hoy prácticamente la primera parte, porque es un tema muy extenso, muy rico a nivel de palabra de Dios. Y yo sé que le va a edificar mucho a cada uno de ustedes. De verdad es un gusto saludarles y obviamente antes de comenzar cada programa que nosotros tenemos, cada situación que nosotros hacemos con Dios y conversando con Jesús, pues nos encomendamos a Él. Vamos a orar primeramente para poner esta palabra en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor porque nos permites hoy venir como hermanos a compartir y a dar de lo mucho que tú nos has dado, Señor. Que toda persona que escuche este programa, Señor, se edifique de la palabra de Dios, de la palabra viva, eficaz y verdadera, Señor. Y nosotros simplemente nos disponemos a ser herramientas para venir y servirte en todo tiempo y a todo momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, les traemos un programa súper bonito con un tema muy extenso y, como les repito, muy rico en la palabra. El tema es la culpa y el perdón. O sea, cada palabra es para hablar horas. Pero vamos a dar este tema para hacer un preámbulo. Le voy a dar la palabra a mi hermano Don José. Gracias. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de a qué hora quiera ver usted el programa. Pero aquí estamos y vamos a hablar sobre el perdón. El perdón es un tema central, es el tema central de la redención de nuestro Señor Jesucristo, de que Él vino a redimirnos del pecado, perdonándonos, pero de una manera muy especial. Nuestro Señor Jesús vino a pagar por nosotros el pecado, para hacer las paces con Dios, para que Dios fuera ya amigo de nosotros, ya no fuéramos hijos de ira, sino fuéramos hijos de Dios. Y ese perdón, Él después, en el transcurso de toda la Escritura, el Señor reitera una y otra vez cuando habla del perdón, que hagan y que den el perdón, porque Él nos perdonó, porque Él ha mostrado ese perdón primero. Y que también es una base importantísima, porque vamos a ver, basados en Escrituras, que si nosotros no damos ese perdón, cuando lleguemos delante de Él no vamos a poder pedir que nos perdone. Entonces es un tema que realmente nos importa mucho, porque parece mentira, pero podría ser una piedra muy pesada si es que no llegas a perdonar a las personas, ¿verdad? ¿Tú qué opinas, Saulito? Exactamente, como lo dice nuestro hermano José. Bueno, un gusto estar con ustedes también, primero que todo. Y sí, el perdón es súper importante en nuestras vidas, e igual que la culpa. Yo la culpa la comparo como con un salveque, que entre más llevamos la culpa, lo andamos en nuestras espaldas y no nos deja vivir, no nos deja ser felices, no nos deja hacer el bien, pero tiene la solución, ¿verdad? Que es perdonar, y de eso es lo que les vamos a hablar. Es que el tema es sumamente largo, ¿verdad? Son dos palabras, pero es un tema súper largo, porque hay personas que, por ejemplo, la culpa los agobia tanto que no les permite acercarse a Jesús y reconocerte que Él perdona. O sea, entonces entre la culpa y el perdón hay un sinfín de cosas que no te dejan avanzar en la culpa. Por ejemplo, quiero comenzar, para meter a Jesús ya en la conversación, quiero tocar el libro de Proverbios en el capítulo 28, versículo 13, que dice: el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Increíble, tremendo, porque no es solamente el pedir perdón, ¿verdad? Porque el ser humano normalmente tiene ese problema. El problema es que falla, y tras de que falla no quiere pedir perdón. Su orgullo
y su vanidad son una fortaleza alrededor de él que no quiere romper, para lo que normalmente se dice, ¿no? Poner abajo, admitir el error y pedir perdón. Entonces, la palabra nos está diciendo que la primera parte para alcanzar perdón es admitir tu error. Admitir tu error. Y eso lo vemos, bueno, Jesús fue siendo Él nuestro juez, porque Él va a ser el que va a venir a juzgarnos, y teniendo toda la potestad de ser juez, inclusive Él no se arrogaba ese hecho de estar juzgando a las personas, ¿verdad? Recuerdan a la mujer que es encontrada en adulterio, y Él pregunta al final, ¿no? de esos pasajes, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Bueno, yo tampoco te condeno. O sea, ni siquiera se atrevió a juzgarla. Hay muchos elementos en esta parte del perdón que tenemos que ir evaluando, ¿verdad, hermanos? Como por ejemplo ese admitir la falla, el arrepentirse, porque el admitirla, cualquiera dice, bueno, sí. Es más, Satanás admite que es Satanás, que es el mejor pecador, que es el mejor ofensor, que es el mejor asesino, ¿verdad? Pero de ahí a arrepentirse está muy lejos. Pero el arrepentimiento es un elemento clave, sobre todo en este camino que buscamos de alcanzar perdón. ¿Qué opinas? Y que el perdón también tiene que ser algo muy, muy genuino, porque la palabra perdón suena muy linda, pero es una palabra que también se ha usado para salir del paso. Perdón, me perdonas. Y tal vez no es un sentimiento genuino, un sentimiento que se lleva en el corazón, como tiene que ser, porque el perdonar es borrar todo resentimiento que se tenga con otra persona, en una relación, con un hijo, con un padre, donde apliquemos el perdón, ¿verdad? Pero sí aplicarlo de corazón, ¿verdad? Pedirle a Dios que a uno porque a veces, en mi caso me ha pasado, tal vez uno por salir de un problema, perdóneme, pero tal vez no está dándole la atención a ese perdón. Fíjate que, perdón que voy a meterte el cabello, se me viene ahorita a la mente, en una de las televisoras, bueno, aquí podemos decir todo porque no tenemos ningún problema. En Canal 7 normalmente, como a eso de las 6 de la tarde, pasan el Padre Nuestro cantado, ¿verdad? Y pasan imágenes. Y hay una parte donde se trata del perdón y sale una pareja, ¿verdad? El esposo y la esposa. Y el esposo viene a pedirle perdón a la esposa y le da un perdón tan falso, pero tan falso que se nota. Se le nota en la cara que ese tipo no está arrepentido de nada. Entonces uno dice, realmente estás proyectando realmente lo que significa el perdón. El perdón es algo mucho más profundo, mucho más profundo que eso. Es realmente dolerte de la falta que has cometido, ¿verdad?, sobre la otra persona y pedir perdón. Porque les digo, nosotros hemos sido y somos pecadores, por lo tanto, somos ofensores constantemente contra el cielo. Y bueno, queremos alcanzar perdón de Dios, tenemos que darlo a nuestros hermanos. ¿Verdad, Jorgito? No, es que lo que pasa es que en cuestión de nosotros, Eclesiastés 7:20 dice que no hay un justo sobre la tierra que no peque. Entonces todos fallamos. El problema es que hay veces en la tierra nos volvemos jueces y no edificadores de Cristo. Porque por el hecho de ser cristiano yo puedo juzgar a otra persona que está fallando y yo no me acuerdo de dónde me sacó Dios. Sí. Y es que hay dos palabras que se parecen mucho, pero tienen totalmente otra interpretación. Por ejemplo, para mí el arrepentimiento es el canal para llegar al quebrantamiento en Cristo. O sea, de venir uno y decir, bueno, yo acepto la culpa, yo voy a tener una consecuencia por el pecado que yo tuve, acepto la culpa, pido perdón a Dios
y tengo un quebrantamiento de decir, bueno, yo era esta persona y ahora quiero ser esta persona. Entonces, ahí lleva el arrepentimiento. El problema es que la gente relaciona arrepentimiento con remordimiento. No, no tiene nada que ver. Que nada más me vuelvo de que, uy, hice eso malo, y al rato lo vuelvo a hacer. Entonces lo que estás haciendo es que te remuerde la conciencia de lo que hiciste, pero no hay un arrepentimiento. Como tal vez ese anuncio que usted ve que es falso. Entonces, o sea, si vos cometes un acto malo, te da remordimiento de conciencia, que venís y dices, mira, tuve mal, pero seguís en lo mismo. Entonces no llegan ni al arrepentimiento. Sí. Simplemente fue remordimiento de conciencia. Sí. Ya llegamos al arrepentimiento para después llegar al quebrantamiento en Cristo, que es ya cuando la persona cambia del todo. Sí. Saulito, tienes ahí de repente Mateo, de los que estábamos viendo, Mateo 6:14. De repente lo tienes ahí con de lo que habíamos visto para que vean un poquito, para que vean cómo siempre Jesús está reiterando el hecho de que ofrezcamos el perdón para alcanzar el perdón también de Él. Voy a leer para ustedes. Dice Mateo 6:14. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. ¿Por qué hace esa comparación? Y está clara, está clarísima. Tú no vas a llegar al cielo y le vas a decir, Señor, perdóname, por favor. Porque Él de inmediato va a tener la película ahí tuya y te la va a pasar. Y te va a decir, mira, aquí, no perdonaste. ¿Te acuerdas que te hicieron esto y no perdonaste? Y mira allá, no perdonaste. ¿Y tú me estás pidiendo perdón a mí? Ellos lo que te hicieron no fue nada comparado con lo que tú has hecho conmigo. De saltarte toda la prevaricación. O sea, la ley te la ha saltado, lo que yo te dije que no hicieras lo has hecho cualquier cantidad de veces, lo que te dije que hicieras no lo has hecho. Entonces te está diciendo claramente ahí el Señor que te prepares y que vayas perdonando, porque vas a llegar ahí arriba a pedir perdón. Nadie va a entrar al cielo con la frente en alto diciendo aquí estoy yo, soy lo máximo. Todo el mundo va a llegar arrepentido, hermano. Todos vamos a llegar de rodillas, agachados completamente, pidiendo misericordia y perdón. ¿Y quién también viene a orar el Padre Nuestro, pero llevarlo a nuestra vida? De venir y decir, Señor, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos. A nuestros deudores. Y nos hacen una mala cara y arrugamos la cara también. Entonces, hay veces decimos, ¿por qué nosotros no tenemos una vida tranquila, una vida donde nos llevemos en paz con todas las personas? Porque está el perdón hacia las personas y la culpa cuando nosotros venimos y nos arrepentimos con Dios. Y conversando con Jesús vemos en Hechos 3:19, le leo para ustedes que dice, así que arrepentidos y convertidos. Y dice, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué tremendo, es muy básico, es muy importante y es una de las bases de nuestra fe, el perdón, ¿verdad? Dicen Colosenses 3:13, si seguimos, hoy Jesús está hablando y va a hablar montones, porque el perdón en realidad es algo que es tan fácil de dar, pero para nosotros lo hemos convertido en algo tan difícil. Nosotros nos ofendemos fácilmente, como si nosotros mereciéramos algo o tuviéramos algo. O sea, ¿de qué nos ofendemos si no somos nada? Que levante la mano quién es el que puede decir aquí yo soy. El único que es y que Él lo dijo, yo soy, es Dios. ¿Quién puede decir yo ofenderme de qué? Entonces, si nos ofenden y nos dicen perdón, claro, por supuesto, de inmediato, no ha pasado nada. Pero no, si nosotros encontramos, desgraciadamente el ser humano es así, si alguien viene a pedirnos perdón y agacha la cabeza para pedirnos perdón, nosotros más bien buscamos un mazo para darle por la cabeza y decirle, claro, pero tú siempre me haces eso y por eso, y
qué malo que fuiste, me hiciste doler, y yo no sé, y empieza a ayudar y quieres aplastarlo a la persona. Damos el perdón de mala gana, frunciendo el ceño y realmente sin darlo de corazón. O sea, no perdonamos. Y a veces inclusive eso pasa a nivel personal también, no nos perdonamos a nosotros mismos, siendo que de repente Dios ya nos perdonó. ¿Qué opinas al respecto de ese tema? Sí, quería aportar sobre Mateo 6, que estábamos leyéndolo, ¿verdad? El versículo 15, que la fórmula está escrita en la Biblia. Antes de cuando uno tiene que otorgar perdón o necesitamos perdón, los que hemos metido la pata tantas veces, ¿verdad? Dice muy claro, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Escrito está, ¿verdad? Que si no perdonamos a un hermano, ¿verdad? Tal vez por cosas pequeñas o cosas grandes, ¿verdad? Quién sabe cuál es la situación. Dios nos va a medir con la misma vara. Porque Dios es un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios de perdón. Pero también lo pongo en comparación con la vida cotidiana, ¿verdad? A los que nos han tenido que perdonar tantas veces, ¿cuántas veces un padre o una esposa nos perdona de corazón? Pero también hay que ir ganándose otra vez el amor y la comprensión, porque un papá lo perdona a uno y no le va a seguir sacando el resto de la vida esa culpa. Pero los primeros tiempos está bravo todavía, está molesto, aunque lo haya perdonado. Es que todo conlleva al versículo que quería tocar mi hermano, que es Colosenses 3:13. Ahí habla de lo que es soportados unos con otros, ¿cierto? Tolerar, sí. Tolérense uno. Leo otra vez. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra el otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Vuelve a reiterar, así como el Señor los perdona. Nos ha perdonado. Sí, es que no sé, usted lo dijo, pero no lo leyó. Mira. Entonces, es ese, pero es... ¿Cuál es el 13? El 13. El 13. Y qué palabra, ¿verdad? Tan, sí, o sea, soportémonos. Soportados, dice una versión. Sí. Y entonces uno dice, ¿qué es soportarse? O sea, es soportar algo que nos hacen a nosotros y nosotros también lo hacemos. Porque Saulito, cuando una persona llena y tiene mucha culpa, cree que no es digno de llegar a los pies de Cristo. Y hay veces somos muy severos hasta con nosotros mismos. Hay personas que vienen y es que hay personas que usted evangeliza, personas que vos evangelizas en la calle y te dicen, hey, yo con lo malo que he sido, no, Dios guarde, vea Jorge, si yo voy a su iglesia y dice, ahí sale fuego, de ahí si voy yo, y uno, pero ¿por qué hablan así? Sí, es muy común oír esa expresión. Es que esa expresión es la más es común. muy común. Tal vez lo dicen como un dicho, ¿verdad? Sí. Pero no. No, es que el sable, la espada del pecado, vieras qué profundo corta, mano. Por eso, entonces la culpa que siente la persona toma es fatal. Y tal vez el testimonio de esa persona, que tal vez en su vida ha sido, pongámoslo así, mala. ¿Cómo fue Saulo? Antes de ser Pablo. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? Ahí hay un gran testimonio. Y fue un edificador de iglesias, fue una persona que evangelizaba, fue una persona que escribió en la palabra del Señor. Entonces uno viene y dice, claro que él se va a sentir culpable porque el enemigo no va a querer que esa persona acepte su culpa y que Dios le otorgue el perdón. ¿Por qué? Porque ahí viene un testimonio. No hay nada más fácil que predicar con algo que usted ya vivió. Y Dios sabe el propósito que esa persona pueda tener. Y el sentimiento de culpa los aleja completamente. Es algo muy importante también en este punto, hablar justamente, ya que has hablado de Saulo, y todos los que llegan a los pies de Cristo en ese punto de conversión. Es en ese punto de conversión donde tú te das cuenta, el Espíritu Santo te muestra y te revela el pecado, tu pecado. ¿Quién eres tú realmente? Bueno, eso me pasó a mí en mi momento de conversión. O sea, a mí el Señor lo primero que hizo fue tirarme al piso y decirme, mira lo miserable que eres, y me corrió el velo. Ese velo, ¿sabes qué decía adelante? Orgullo, vanidad, tú eres lo máximo. Bueno, en tus fuerzas tú puedes alcanzar todo lo que tú quieres. Me quitó todo eso y ahora sí me dice, vas a ver quién eres tú.
¡fum! Y realmente fue tan feo lo que vi. Era lo mismo que había visto toda mi vida desde otro punto de vista, sin el velo. Después me dijo, todo eso que has hecho malo, me lo has hecho a mí, mira quién soy yo. ¡Pum! Y apareció la grandeza de Dios. Entonces uno realmente dice, te he sido un miserable. Y ahí empieza la transformación. El Señor te ofrece el perdón y también sana tus heridas, te restaura. La restauración es importantísima. Por eso, por ejemplo, ahora lo que me decías, ¿no? Que hay personas que llegan y dicen, yo no tengo perdón de Dios. Primero debo decirles algo. Dice la palabra de Dios que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y no es el perdón que te ofrece Dios, no es por tu gran capacidad, ni por lo bueno que eres, es gracia total y absoluta. Es algo que tú no mereces. Igual se lo va a dar al mendigo como se lo puede dar al rey, a quien sea. Entonces, ese tema es... Pero es un proceso, José, porque también yo sí me pongo en el lugar de la persona que está haciendo referencia a Jorge, porque yo sí me sentí muy cargado de culpa por tanta tontera que había hecho y a mí me alejaba de Dios. Y ya conociendo a Dios, digamos, llegando a una iglesia, pidiéndole perdón a Dios, sentía que no era suficiente. Las veces que yo le pedía perdón a Dios, sentía que no era suficiente, porque sí me sentía indigno. Y Dios y el Espíritu Santo trabaja de formas muy diferentes en las personas, ¿verdad? Porque para mí fue a fuego lento. A mí todo me lo fue llevando a fuego lento. Porque yo, cuando conocí a Dios, lo conocí y sabía de su amor, sabía de su grandeza, pero me sentí siempre indigno. Después Dios me fue quitando esas culpas y ya sentía ganas de alabarlo, de buscar su palabra, de conocer más, pero al principio sentía que yo era el que necesitaba el lugar más alejado de la iglesia, porque yo sí me sentía así de oscuro, yo me sentía la persona más indigna, y hasta el tiempo empecé a sentir el amor de Dios. Saúl, yo te perdono por eso que usted había hecho. Saúl, te perdono por eso otro, te perdono por eso otro. Y empecé a sentir el perdón y el amor de Dios, porque me perdonaba multitud de errores. Sí. Es que lo que hoy nosotros estamos presentando es la escalerita, que eso es de 2 pasitos, para encontrar un templo de refrigerio con Dios. Una escalera de 2 peldaños. Lo que pasa es que y todos tenemos diferentes peldaños, porque son 2, pero hay peldaños que cuesta llegarles. Sí, porque es que la gente tiene que entender, usted acepta la culpa para que Dios venga y te perdone. Pero está el versículo de Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces es ahí donde nosotros venimos y decimos, claro, si fuera por mis fuerzas o por mi premio, la paga mía sería la muerte, porque yo estoy pecando. Sí. Pero cuando leemos que más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, uno ve que hay alguien que bajó, que fue crucificado y que pagó a un precio muy alto por todos los fallos que yo he tenido. Y la forma, en lo personal, ¿verdad? Como Dios ha trabajado conmigo, nunca ha sido una forma automática. Dios a mí seguro por lo jupón que ha sido en mi vida, me ha llevado a paso lento, por procesos. El perdón lo he sentido, pero a paso lento. Por eso también hay que invitar a la gente que, lógico, le pida perdón a Dios, ¿verdad? Y se ponga en regla con Él. Pero no sientan que Dios no los está perdonando. Dios está empezando a conocerlos, a intimar con ustedes. Es un proceso, es un proceso. Después van a sentir los cambios. Ciertamente. Hasta para dormir, José, yo tenía tanta culpa de cosas que he hecho a través de mi vida que yo a veces no podía ni dormir. Yo ahora duermo con una paz
que tengo toda una vida de madrugar y necesito poner el reloj porque duermo como un bebé todavía, con tantos años de madrugar, porque Dios me devolvió esa paz. Te digo que eso a veces de sentirse indigno es parte de lo que hace el pecado en uno, ¿verdad? Eso pasa, voy a leerles un versículo de Génesis, justamente donde Adán desobedece, ¿verdad? Adán y Eva desobedecen, dice: mas Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Por qué no? Siempre lo encontraba. Se habían escondido. Se habían escondido porque sabían lo que habían hecho. El pecado siempre te va a alejar de Dios. Te avergüenza. Te avergüenza y te hiere, te lastima. Porque tú dices: no tengo poder sobre el tiempo, quisiera retrocederlo, pero no puedo. Ya esto está hecho, o sea, ya la volé, como dices ahorita, ya la volé. Entonces, el querer alejarse de Dios es un resultado del pecado, ¿verdad? Tenemos que entender algo claramente. El Señor siempre está ahí si tú te acercas arrepentido. Siempre. Siempre. Su trono de la gracia, el trono de la gracia está abierto siempre. Él no va a despreciar nunca un corazón contrito y humillado, o sea, arrepentido. No te puedes tampoco acercar a Dios, ¿verdad? Diciéndole: sí, aquí estoy yo, el asesino, ¿verdad? Yo soy. A ver, ¿qué vas a hacer conmigo? No vas a alcanzar perdón. El perdón requiere de ese arrepentimiento, pero el alejarse un poquito de Dios es, digamos, una consecuencia del pecado, ¿verdad? Sí, aquí también tengo el Proverbios 2:7 donde dice: Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Entonces, ¿qué es lo que uno está buscando cuando está aceptando la culpa? Está buscando ser íntegro con Dios. Venir y decirle: Señor, yo hice esto, pero quiero hacer esto. Claro. Que es ahí donde Dios comienza a respaldar a las personas y a cada uno de nosotros cuando hemos querido cambiar a Cristo, ¿verdad? Y queremos exaltar el nombre de Él. Claro. Porque que fallamos todos. Cada rato. El problema es, como lo dije al principio del programa, cuando nos volvemos jueces y en vez de venir y tratar de levantar un caído, o queremos majar más bien. Y eso la persona más bien se aleja de Cristo, porque dice: hey, si este es cristiano y me está achacando más culpa. Porque Sí. la persona lo que necesita saber es que por esos pecados que la gente cometió, ya Cristo fue a la cruz para ser perdonados, pero tú tienes que aceptar tu culpa. Sí. Jorge, y ser hay veces juez es fácil con alguien de afuera, porque usted dice: ay, qué malo, qué feo lo que hace, qué cochino. Pero cuando nos volvemos jueces de nuestro comportamiento, no nos perdonamos nosotros mismos, ahí tenemos que ponernos muy en onda con Dios, ¿verdad? Para no ser nosotros mismos los que nos estamos bloqueando el perdón, ¿verdad? Porque nos seguimos castigando, nos seguimos echando tierra, escombro y maleza. Nosotros mismos seguimos arrastrando esa culpa y siendo nuestros peores jugadores. Es que nos volvemos jueces, hay veces hasta de nosotros mismos. Sí, claro. Vea, por ejemplo, lo que usted está diciendo ahorita, y Dios va respaldando y Jesús conversando. En el libro de Proverbios 3:5 pasa lo que dice usted: fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Que es cuando cometemos el error de culparnos nosotros mismos. Sí. Entonces nos culpamos nosotros mismos, y en el 6 dice: reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y ahí es donde lo reconocemos. ¿Qué es? Cuando nosotros reconocemos que estamos fallando, cuando nosotros reconocemos que estamos mal, que necesitamos de Dios y que necesitamos de ese perdón. Sí. Quiero hacer notar algo muy importante. Estamos hablando del perdón en dos frentes, ¿verdad? El que pide perdón y el que lo otorga, el que otorga el perdón. Acabamos de escuchar en esta mesa que todos fallamos, y efectivamente, ¿quién puede decir que no, verdad? Hay un pasaje muy hermoso, ¿verdad? Ha resucitado Jesús, ¿verdad? Y va y se le presenta a sus apóstoles, ¿verdad? Y están en el mar de Galilea, ¿verdad? Y ellos están pescando.
Ya Pedro lo ha negado 3 veces. Ya pasó eso. Pedro está devastado, devastado, devastado. Es más, está tan devastado que agarra y le dice: Juan, yo me regreso a hacer lo que estaba haciendo. Esto es demasiado para mí. Y regresan. Y se van a pescar. Están todos pescando. Y aparece Jesús en la orilla. Y le dice: tiren las redes para el otro lado. ¿Tienen pescado? Le dicen. ¿Tienen pescado? ¿Han pescado algo? Tienen las redes al otro lado. Bueno, tiran las redes y recogen mucho pescado. Y reconocen al maestro, pero nadie dice nada. Había un peso de culpa sobre ellos, porque cuando lo tomaron preso, ¿verdad?, herido el pastor, todas las ovejas salieron corriendo. Entonces todos tenían una carga de culpa, pero creo que la más fuerte era sobre Pedro. Cuando lo ve Pedro, es interesante porque la mayoría de las interpretaciones bíblicas dicen que Pedro se lanzó al mar y empezó a nadar hacia la orilla. Y todos suponen que él iba deseando abrazarlo a Jesús. Él iba huyendo. Él no quería encontrarse con Jesús, le había fallado. No quería enfrentarlo. No, tenía una culpa increíble. Porque si seguimos los versículos, que ahorita los voy a encontrar para leérselos si puedo, si no en la próxima se los traigo. Si seguimos los versículos, todos bajan, el Señor ya tiene puesto el pescado, el fuego y todo, y Pedro, yo me lo imagino a Pedro sentado en la esquina, en la última esquina. No quería ni siquiera darle la cara. Y el Señor con su gran amor lo llama y lo restaura. Le restaura, o sea, le dice que lo perdona por haber fallado así. Y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: claro, Señor, te amo. La primera restauración frente a la primera negación, ¿verdad?, de Pedro. Le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? ¡Pum! Lo vuelve a restaurar. La segunda vez y la tercera, ¿verdad?, le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis cabritas, apacienta, ¿verdad?, a la grey. El Señor lo restaura 3 veces. Nosotros cuando damos perdón, no puede ser un perdón cuando ofrecemos, o sea, damos el perdón, ofrecemos, concedemos el perdón, es la palabra, concedemos el perdón a alguien. Tiene que ser un perdón de que, no que yo perdono pero no olvido. No, tiene que ser un perdón que restaure. Restaurar es volver al estado anterior, ¿verdad? Entonces, si hemos fallado, o si alguien falló y vino y nos pidió perdón, nosotros tenemos que perdonar buscando restablecer eso antes de la falla, como estaba antes, restaurar. Eso es importantísimo en el perdón, porque si no, el perdón que estás ofreciendo es un perdón totalmente falso. Y el Señor no te ha perdonado falsamente, Él te perdonó de corazón, ¿verdad? Y tan de corazón fue que pagó con el precio de su sangre y con el precio de su vida por tu pecado. ¿Verdad? Qué profundo eso, hermanos? Y es que está de que la culpa te aleja de donde quieres recibir un perdón, ¿verdad? Porque te sigue achacando. Inclusive cuando vemos el pasaje de la mujer adúltera, como le dice Jesús, bueno, que tire la primera piedra que esté libre de pecado. Nadie la tira. Ahí todos están reconociendo de que tienen una culpa, ¿verdad? Y Jesús lo que le dice es: ni yo te condeno. Y usted se imagina la calidad de piedra que seguro tenían en mano todos en ese momento. O sea que Mano, porque cuando usted tiene la oportunidad de apedrear, quiere agarrar uno la piedra más grande. Y cuando Jesús les dice esas palabras, ya me imagino como caían las piedras. Dice. Entonces, donde vemos ese pasaje, o sea, usted viene y toma la piedra. Él viene y dice: el que esté libre de pecado, que la tire. Nadie tiene el valor de hacerlo, porque la culpa los mata. ¿Por qué? Porque también son pecadores. Y pecadores somos todos. ¿Tú sabes qué dice la tradición judía al respecto? El Señor, cuando está haciendo eso, está agachado y dice que está escribiendo en el piso, ¿verdad? En tierra con su dedo. Dice que estaba poniendo: José, ladrón; Saúl, mentiroso.
Jorge. Falso. Entonces todo el mundo venía y veía su nombre ahí y decía, Chuleta, sí es cierto. ¿Quién va a tirar la piedra? Es cierto. No podía. O sea, porque cualquiera podría haber dicho, ¿quién sabe mi pecado? No, y él viene y lo que dice es, ni yo te condeno. Sí. Pero Jesús también le da la cláusula a la mujer también. Porque la gente dice, bueno, yo recibo el perdón de parte de Dios. Pero la cláusula era, vete y no peques más. y no peques más. Ay, Entonces, el perdón está dado, pero tú tienes que tener un quebrantamiento. arrepentirse es justamente eso, ¿no? No seguir pecando, no seguir pecando. Y es muy importante, a veces uno piensa o da el perdón según la persona, ¿verdad? Ese no se lo merece. A este sí deberían perdonarlo, pobrecito, ¿verdad? El Señor hizo eso en la cruz. Agarró y dijo, a este sí y a este no. No agarró y perdonó al que estaba, al ladrón malo, y dijo, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Que él no le había hecho nada. Más bien lo estaba honrando, porque le dice, Jesús, ¿verdad? Hijo de David, ten misericordia de mí. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. No solo hace eso con él. Él agarra y voltea y ve a los soldados romanos y les dice, Señor, no... Perdona sus pecados, no le tomes en cuenta esto, ¿verdad? Ellos no saben lo que hacen. Perdónale, o sea, y cuando dice, Padre, perdónale sus pecados, él ya sabía que eso iba a pasar. El Padre no le niega al Hijo nada, porque son lo mismo. Padre e Hijo son uno. Entonces cuando él dice, Padre, perdónale sus pecados, ya eso está hecho, póngale la firma. Así fue. El Señor no señaló a ninguno, dijo a este o al otro, a este sí o a este no. Él ofreció el perdón como algo realmente que tiene que fluir de nosotros. Nosotros no podemos quedarnos con rencores, no podemos quedarnos con esas ofensas, ¿verdad? Es que me hizo tanto daño que no lo puedo perdonar. Hermano, tú lo que estás haciendo es tomándote el veneno y esperando que el otro se muera. Y hay otra situación también, que es cuando las personas, tal vez vos pasaste un proceso de culpa y necesitas el perdón de Dios. Y tal vez vos pasaste un proceso y tú piensas que las demás personas el proceso va a ser igual al tuyo. Y el trato con Dios es diferente con todos. O sea, el fin es el mismo, pero el trato es diferente. Es diferente. Porque el único que sabe lo que tú has hecho, los errores que has cometido, es Él. Y Él verá si el proceso es corto o es largo. Pero el venir y aceptar la culpa... Si es suave o es doloroso. Exactamente. Y tal vez nosotros mira, es que yo me restauré en X cantidad de tiempo, meses, años, días, y queremos que las demás personas lo hagan en el mismo tiempo, y tal vez el proceso es más espinoso. Tal vez, como una fórmula, ¿viste? Sí. Tú dices que dan como Hablábamos nosotros, José y yo, que tenemos chance de reunirnos muy seguido, de eso, de que hay veces creemos que el perdón es una forma automática, digamos. En el caso de una relación, ¿verdad? O de un matrimonio, que es un perdón que se pide y se borró todo lo que se hizo por muchísimos años. Hay veces no sucede así. Hay veces Dios le regala a usted el que lo perdonen o perdonar y tal vez la relación no se restauró. Es que bueno... Y quedaron dos personas con un corazón limpio ante Dios y perdonaron, Jorge. Es que tal vez no actuamos como Dios actúa con nosotros, porque la palabra dice que Él viene y cuando nos perdona echa nuestros pecados a fondo del mar, y nosotros hay veces dejamos cosas inconclusas, y tal vez hay veces no perdonamos las cosas de una persona porque era de años, y lo que hacemos es traer... Porque también le lanzamos la piedra, exactamente. Sí, porque tal vez a los años vemos... Es que acordémonos cuál es el arma. El enemigo solo una arma tiene, y se llama pasado. Sí, claro. Y en base al pasado te trae la culpa.
Es que el pasado está muy ligado eso es un tema muy extenso, ¿verdad? El pasado está ligado a la culpa al perdón, ¿verdad? Y se hace un círculo que uno agarra para la derecha, el otro para la izquierda, pero se unen en cualquier momento. Y es cierto, pero si llegamos a verlo como la lógica, la culpa es soltar y tomar. Suelto la culpa y tomo el perdón, porque el perdón está. Ya Cristo fue a la cruz de Calvario. Y Cristo nada más está así, para que tú tomes ese perdón. Pero usted, para tomar ese perdón, suelte la culpa. Es que justamente... Y se necesita también mucha humildad. Sí. Ahí es donde, ahorita, o sea, donde hay veces también el ser humano, ¿verdad? El orgullo, lo que dijo ahora. El orgullo nos afecta tanto, la humildad también. Te digo, ¿sabes por qué es el pasado? O sea, nuestros errores están ya atrás. No podemos solucionar eso. O sea, eso ya lo hicimos. El hueco, o sea, el clavo ya entró en la madera. La piedra ya se soltó. Ya se soltó. O sea, Sí, tú claro. puedes jalar el clavo, pero va a quedar el hueco. Tienes que entender claramente que el que te perdona, el primero que te va a perdonar, es Dios. Tú no te puedes poner más arriba de Dios y decir, no, es que eso yo no me lo perdono. No pude haber hecho eso. ¿Cómo fui a hacer eso? Ya eso fue perdonado. Y eso pasa en muchos campos, en familiares también. Hay veces pasan las familias, padres, hijos, hermanos, que no se han perdonado y se perdonan y tal vez tienen 15, 20 años de tener una relación totalmente destrozada. Es un proceso de humildad, un proceso de constancia, un proceso de siembra otra vez, de confianza, de amor para volver a restaurar también ese tipo de relaciones. Es que ahí es donde viene, donde nosotros tenemos que diferenciar una cosa. Nosotros tenemos que estar bien con Dios. Primero. Porque ¿qué es lo que pasa? Hay veces, nosotros es cierto, nosotros somos culpables de fallos que nosotros tenemos. Nosotros cometemos errores y necesitamos el perdón de Dios, y eso lo tenemos muy claro. Entonces, lo claro es soltar la culpa y pedirle perdón a Dios. Y en el plano natural, o sea, aquí en nuestra vida tal vez hemos fallado, necesitamos pedirle perdón a hermanos, a hermanas, hermanos, a papás, tal vez que hemos fallado o algo así. Pero hay veces nos centramos tanto en pedir perdón que lo que nos pasa es que donde nosotros pedimos perdón a las demás personas, tenemos que aceptar de que no todas las personas nos van a perdonar. Porque hay veces luchamos nuestra vida en quedarle bien a las personas. Y nos enfocamos hay veces en quedarle bien a todas las personas que le fallamos y no nos concentramos en pedirle perdón a Dios directamente. Y nos desenfocamos por quedarle bien a la gente. Y usted sabe que a la gente nunca se le va a caer bien. O sea, de 10 personas le podés quedar bien a 8, pero a las 10 no. Como por ejemplo Jesús tuvo a los 12, pero no le quedó bien a los 12. Uno agarró por otro lado. Entonces es concentrarnos en recibir la culpa, soltarla y tomar el perdón de parte de Dios. Sí, en realidad ese es el perdón, creo que es el más importante, porque si estamos persiguiendo el perdón de las personas, o sea, tenemos que entender que las personas son igual que nosotros, ¿verdad? Que fallan y que están de repente no tan alineadas con la voluntad del Señor, no conocen. Nosotros, la idea de traer este tema aquí es para que ustedes puedan soltar mucha culpa, puedan buscar el perdón de Dios y que sepan que hay una relación directa entre lo que usted hace y lo que espera recibir. En este punto, ya Dios me está jalando la oreja y me dice, yo también quiero hablar. Jesús quiere hablar ahorita, ¿verdad? Entonces yo voy a leerles una parábola muy bonita que presenta Jesús mismo, ¿verdad? No está en... Toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, pero en los evangelios, cuando Jesús habla, es tan contundente, tan espectacular, mi Señor, que nos llena, ¿verdad? Quiero leer para ustedes, voy a leer Mateo capítulo 18, del 23 al 35. Y es la parábola de los dos deudores. Dice,
Jesucristo está hablando, ¿verdad? Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante. Ya desde ahí les está diciendo, esto es lo que va a pasar ahí arriba. Esto es. Lo mismo. Lo mismo va a pasar. Nada de que no me vengas a interpretar, es que aquí, es que allá, en el cielo va a ser diferente. No, no. Está diciendo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Una millonada. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. O sea, los mandó vender a todos para recuperar la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, palabra clave, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, o sea, le debía una miseria. Y haciendo de él, o sea, lo agarró, le ahogaba diciéndole, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Lo mismo que le había dicho al rey. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron al rey, a su señor, todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces el Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y cierra así. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Es que desde el principio de la parábola dice, es semejante a lo que es arriba. Era lo que les estaba diciendo desde el principio. Es una confirmación del Padre Nuestro. Claro, les está diciendo desde el principio lo que les decía desde el principio. La idea no es perdonar porque tú eres buenazo o porque el otro se lo merece. La idea es que tienes que perdonar. El Señor te está diciendo, tienes que perdonar porque si no hay arriba, no vas a alcanzar perdón. Y creo que todos los cristianos estamos en esa línea, ¿verdad? De querer alcanzar siempre misericordia. El Señor es misericordioso. Te van a pasar la película de tu vida y si tú no, o sea, si tú tienes ahí esas cosas, ¿verdad? El Señor te las da. No hay nada oculto para Él. No hay nada oculto para Él. Así es que perdona no por el otro, perdona por ti. Por ti, porque te estás haciendo un favor tú. Perdona, deja pasar. ¿De qué te ofendes? ¿Quién eres? O sea, ¿tienes algo por lo cual tengas que ofenderte? Y es que es por sanar el corazón de uno. Exactamente. Por ser libre usted. Porque el perdonar usted liberta. Pero lo que dice Proverbios 17:9 dice, el que perdona la ofensa cautiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Tremendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros venimos y perdonamos a las personas, estamos dando un cambio de actitud. Y la persona puede venir y aceptar la culpa. Si fue, y si no fue uno igual, usted viene y perdona. Y Dios ve su corazón, sana su corazón, y usted es libre de eso. Ya si la otra persona viene y no quiere perdonar, ya es su corazón que está maltratado, pero en el caso suyo no. Sí. Yo me imagino a Pedro haciéndole esas preguntas que le hacía a Jesús, ¿verdad? En Mateo 18, 21, 22, ¿verdad? Y le dice,
Pedro se acerca a Jesús y le pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Seguro estaba harto, ¿verdad?, de perdonar. Y que peca contra mí. Hasta 7 veces. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Porque nuestra paciencia, nuestra mecha es corta, hay veces, ¿verdad? Decimos, ya perdoné a una vez. Dice 70 veces 7, entonces ponga 70 veces 7. Sí. Un número infinito. De hecho, te dice inclusive, si alguien viene, comete un error contigo, una ofensa, y te pide perdón, tú lo perdonas. Vuelve a cometer la misma persona la misma ofensa y tú tienes que perdonarlo otra vez. Si viene y te pide perdón, tú tienes que perdonarlo, y así infinitamente. Si él vuelve a... Nada de que, no, ya te perdoné una vez, ya, tú no vas a cambiar. No, y es que ahí está donde está lo que usted dijo ahora. O sea, uno cuando acepta la culpa para adquirir un perdón, se tiene que dejar todo de lado. Tiene que dejar la vergüenza del fallo, tiene que venir y botar su orgullo. Y a mí yo tengo un versículo que es el 2 de Crónicas 7:14, que eso lo prediqué en la iglesia, que me impactó mucho, porque lo que dice ahí es: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla, o sea, como cuando aceptamos una culpa, y ora, y me busca, y abandona su mala conducta, o sea, aceptar la culpa y alejarse, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¿Por qué crees que ahorita hay mucha gente que está orando y sus oraciones no son escuchadas? Como por ejemplo, ¿no? Hablando un poco en la actualidad, y no por señalar, sino que es muy importante que sepamos justamente al respecto del perdón esto, ¿verdad? Señor, por favor, que ya Costa Rica esté sana. Ya no quiero más muertos, no queremos, por favor, ven, cuídanos, protégenos. ¿En qué momento te arrepentiste? ¿En qué momento pediste perdón? Señor, perdóname, porque de verdad que estamos yendo en contra tuya. Porque de verdad que hemos permitido que se levanten cosas contra ti, como por ejemplo leyes contra el aborto, a favor del aborto, las leyes de la homosexualidad y un montón de cosas que van en contra directamente de la voluntad del Señor. ¿No pedimos perdón por eso? Y cuando ya no es un perdón solo personal, ya tenemos que pedir un perdón como país, ¿verdad? Claro. Como sociedad, cuando hemos permitido, cuando hemos cambiado nuestra forma de pensar. Es que la oración debería ir más bien dirigida a que tenga misericordia del pueblo, ¿no? Misericordia. Claro. ¿Por qué? Por los errores que se están cometiendo. Y por ejemplo, si ponemos de ejemplo lo que está pasando, de tener hay veces venimos y culpamos, por ejemplo, a un gobernante que no conoce a Dios, que eso lo tenemos clarísimo. Uh-huh. Pero que han orado porque Dios venga y se le revele a ese gobernante. Porque la gente critica. Pero ya has orado porque Dios tenga misericordia de él y que su palabra le sea revelada. Hoy lo hablaron en la conferencia. No sé si la escucharon en la conferencia de hoy. No. Dijeron que hay que acudir a todo. Dice, la gente que ora, dijo el presidente hoy, Carlos Alvarado. Que ore por él. La gente que ora, ore por los que estamos gobernando, ore por los que estamos tomando decisiones. Y han querido cambiar, y que por lo científico, y que por esto, y tienen que llegar al centro todo, que es la oración y el amor a Dios, ¿verdad? Porque ya hoy no lo había oído en todos estos meses de pandemia ni de conferencias. Ya hoy pidió dice, los que están orando, los que oran por Costa Rica, los que oran por este país, hágalo. Es que eso es, porque es que la persona hoy, mañana, pasado mañana o un día antes de morir va a reconocer a Dios y le va a pedir perdón por sus pecados. Amén. En algún momento. Dichosos los que lo encuentran antes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque van a tener más tiempos de refrigerio. Hay personas que pasan toda su vida con su soberbia y usted los ve que pasan toda su vida en una pura contienda.
Es que de eso se trata, porque tú estás diciendo, este que me hizo tal, y estás pero sufriendo y Pasa estás con el hígado botando en la así, mano, ¿no? estás botando así la espuma de la rabia, ¿verdad? Y toda esa cuestión. Y tú lo ves al otro que sale en su carro con su familia y se va a pasear a la playa. Y tú dices, este miserable que me... Y él ni cuenta se da de lo que tú estás. De lo que tú estás. O sea, tú eres el que te estás matando. Entonces, esas son las cargas que a veces uno quiere llevar, ¿verdad? Y tiene que soltar, porque si no, olvídese, la vida se va a hacer, pero terrible. No, Pero, es que este es un tema muy extenso. Ya se nos va cumpliendo la hora de programa. Como le habíamos dicho, esta es la primera parte del programa que teníamos el día de hoy, de la culpa y el perdón. O sea, son 2 pasos para llegar a los pies de Cristo, pero como lo hablamos ahorita, hay veces el pasito se nos hace bastante largo. De verdad que es un tema bastante bonito, bastante enriquecedor, donde vamos a aprender muchísimo. Vamos a aterrizar un poco en el tema en la próxima hora que tengamos de hoy en 15, que vamos a tener el otro programa de Conversando con Jesús. Yo les agradezco a cada uno de ustedes porque nos han venido, nos siguen, sacan de su tiempo. Así como ustedes aprenden, nosotros también tenemos que estudiar un poquitito para venir y traerles esta palabra, porque no solo es la opinión de nosotros, también es la opinión de Jesús, es conversando con Él. Entonces tenemos que ser con Biblia en mano y basándonos en lo que es la palabra del Señor. Don José. recuerden una cosa, todo esto nosotros lo hacemos para que ustedes aprendan, ¿sí? Siempre traten de tener un papel y un lápiz y apuntar algunos versículos que nosotros damos para que ustedes puedan tenerlos, porque esa es la sabiduría, el temor de Dios, y que tenemos que conocer de Él. Esto no es una prédica para que ustedes se sienten y solamente escuchar, tienen que aprender, porque estamos dándoles claves de vida eterna, de vida eterna. Entonces, dice, voy a leerles para cerrar, Lucas 3:3 dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Necesitamos arrepentirnos sobre las cosas que estamos haciendo, ¿sí? Así es que pidan al Espíritu Santo que haga que redarguya su corazón, que verdad que busque en él, en ustedes y en nosotros también, las faltas que estamos cometiendo, sobre todo ofensas a Dios, ¿verdad? Y para arrepentirnos y no volver a hacerlas. Queremos cerrar con una oración que nuestro hermano Saúl nos va a guiar ahora en esta oración, porque el Evangelio es de arrepentimiento y fe. Así es que, Saulito. Señor, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia, Padre Santo. Te damos gracias por permitirnos compartir esta tarde esta palabra, Padre Santo. Te pedimos, Padre Santo, que nos regales de tu amor, Padre, de tu perdón, Padre. Impúlsanos, Padre, a acercarnos a personas que hemos ofendido, Padre, que hemos maltratado, que hemos herido, Padre, para sentir esa reconciliación contigo principalmente, y con ese hermano que le hemos fallado, que lo hemos ofendido, Padre Santo. Perdonemos, Padre, porque tú nos has perdonado una y otra, y tu gracia es infinita sobre nosotros, Padre. Apliquemos con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con nuestros hijos, con familiares de tu gran amor, de tu gran bondad, de tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por tenernos aquí reunidos hoy. Te bendecimos y te amamos por siempre. Amén y amén. Amén. Muchas gracias a todos ustedes. Y recuerden, suelten la culpa. Suéltela y abraza el perdón de Dios. Son Amén. 2 pasos que te pueden llevar a un arrepentimiento continuo y seguido siempre para buscar la salvación en Cristo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en 15 días con otro programa de Conversando con Jesús. Hasta luego. Hasta luego.